Literalmente con los pelos de punta, así están el gobierno y los gremios de la producción por la suerte que pueda correr la llamada Ley de Financiamiento o Reforma Tributaria de 2018 que está siendo estudiada en la Corte Constitucional. Jorge Bedoya es el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, también presidente del Consejo Nacional Gremial, nos acompaña a esta hora de la mañana. Doctor Bedoya, qué gusto tenerlo a esta hora de la mañana. Buenos días, feliz cumpleaños. Aquí con nosotros a esta hora de la mañana. Lo veo así como con los dedos cruzados. Que no se caiga. Rezándole a la Corte Constitucional. Bueno, hablemos un poco sobre el origen del problema. ¿Puede o no afectar esto el bolsillo de los colombianos? Todo empieza con el presupuesto del 2019. Para el 2019, 259 billones de pesos. Resulta que el gobierno tenía garantizados 245. Faltaban nada menos que 14 billones de pesos, pero de algún lado tenía que salir esa platica. Así es. Y entonces ponen la famosa ley de funcionamiento para tapar ese hueco. Más impuestos, todos sabemos lo que son impuestos. Y se recaudan, o se aspiraban a recaudar 7.5 billones de pesos, pero queda un faltante de 6.5 billones. ¿Eso fue una reforma tributaria o ley de financiamiento incompleta? Claro, Juan Diego, pero es que hay que recordarle a la audiencia que estos 6.5 billones de pesos, el gobierno buscaba recaudarlos por la vía del IVA a los alimentos. Y usted recordará que en su momento fue una gran discusión. El Congreso de la República y el gobierno, tras la presión que hicimos algunos gremios de la producción, sacan lo del IVA a la comida, que era ponerle 19% del IVA a la comida, y por eso queda faltando 6.5 billones de pesos. Pero igual, con estos 7.5 billones de pesos y la reducción del presupuesto o el congelamiento de recursos y la esperanza que a través de esta ley se generara mayor recaudo por cosas que seguramente usted va a mostrar más adelante, se buscaban equilibrar de alguna manera las cuentas del Estado. El impacto que tiene esta ley de financiamiento rige desde enero de este año, ¿cierto? Así es. Implica respiro para los empresarios en reducciones de impuestos y exenciones. ¿De qué tipo? Pues mire, yo le voy a dar 3 ejemplos. El primero de ellos es algo que está muy relacionado con la televisión. Esta cosa que se llama la economía naranja. Se genera una exención de renta para quienes hagan inversiones y generen empleo, porque va amarrada la generación de empleo a la exención de renta, por ejemplo, para la producción de comerciales de televisión, para el tema de la fabricación de joyas, para el tema de administración de sistemas de informática y muchas de las cosas que generan el emprendimiento, donde un país con un tema de desempleo tan complicado, en esta economía naranja podría haber encontrado una opción. ¿Para los agricultores, por ejemplo? Para los agricultores. Si usted hace inversiones en el campo y genera 10 empleos como mínimo en 6 años con unos montos específicos, también tendría una exención de renta, obviamente cuando estuviera en condiciones de pagar la renta. Solo para ponerle esos 2 ejemplos y adicionalmente la renta reducida al 8% o al 9% para los servicios de hotelería, también, si la Corte Constitucional declara inexequible la ley de financiamiento, pues se caería. Claro. Frente al tema del impuesto de renta, ¿en qué se benefician o en qué, digamos, toca el bolsillo de los empresarios? Pues mire, lo primero es que usted hace unas inversiones sujeto a este beneficio de impuesto de renta, y es decir, le bajan la renta al 0, no pagaría impuesto de renta. Sí, solo sí, hace inversiones durante un tiempo determinado y genera empleo. Es que aquí lo que es importante es que la ley amarra la generación de empleo a esto. Y esto, por supuesto, es un incentivo a que más colombianos y más empresas inviertan en la economía naranja, en el campo colombiano o en la hotelería. Pero si se cae la ley de financiamiento, pues evidentemente esas decisiones ya no van a ir. Claro, hablemos de eso. ¿En qué está hoy el asunto? Hoy la Corte Constitucional tiene 2 posturas. Se presentaron 24 demandas de inconstitucionalidad de esta ley de financiamiento. Y las que se estudiarán son por vicios de trámite, es decir, por unas fallas en el procedimiento que hubo al momento de hacer la publicidad. Que no valieron lo de la página de internet. Exacto. Que tenía que haber sido impresa. Lo publicaron en internet, en la página web, y dijeron no, tenía que ir en la Gaceta porque hubo fallas en el sistema de la página web. De estas 24 demandas, hoy 5 estudia la Corte Constitucional y hay 2 posturas. Una de un magistrado, ¿no?, Alejandro Linares, en contra, y una de Carlos Bernal a favor de mantener la ley de financiamiento. ¿Qué podría pasar? Pues mire, lo primero hay que decir que en los últimos 25 años se han hecho 15 reformas tributarias. 15 reformas. Y en los últimos 5 años se han concentrado 9. En los últimos 9 años se han concentrado 5.
para el empresario, inclusive para el colombiano, el empleado, el trabajador. Tener tantas reformas tributarias es cambiarle las reglas del juego permanentemente. Entonces, lo primero es la seguridad jurídica para todos los agentes económicos. Si a ustedes están cambiando las reglas de juego cada año, pues evidentemente eso va a frenar la inversión. Y aquí hay que recordar que la inversión extranjera viene creciendo a doble dígito, por encima del 22% en algunos sectores. Entonces, si la ley de financiamiento se cae por lo que la Corte Constitucional diga hoy, pues la gente dejará de invertir, uno. Dos, esas mega inversiones atadas a la generación de empleo se irán, y un país con un desempleo que va creciendo necesita esta seguridad jurídica y de estos incentivos. Y ya viene la discusión sobre el recaudo, porque hay gente que dice, si se cae la ley de financiamiento, el gobierno va a tener más recaudo, entonces ojalá se caiga. Claro, eso es lo que dicen, que para el gobierno, en el fondo, esto de que se caiga la ley de financiamiento lo beneficiaría porque ustedes, los empresarios, tendrían que pagar como estaba antes el régimen tributario, mucho más. Claro, pero tendría más recaudo. Pero es que esa es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es, ojo, pero ¿qué va a pasar con la generación de empleo? ¿Qué va a pasar con las apuestas que el mismo presidente de la República hizo en campaña de este tema de la economía naranja, de las energías alternativas, eólica, biomasa y demás? Y por supuesto el tema de la normalización tributaria, que por aquí la vi, 20 billones de pesos, que de enero a agosto han tenido 1 billón de pesos más por la gente que declaró activos que tenían en el exterior. Y acá hay una cosa muy buena, esa herramienta que está en la ley de financiamiento le daba la posibilidad al Estado que el que no se sometiera a esto pagaba cárcel. Si se cae la ley de financiamiento, se cae eso. Claro, hay quienes no, digamos, pintan un panorama tan fatalista, sobre todo firmas calificadoras como Fitch que dicen, entre otras cosas, que no pasaría nada si eso se cae. Pues para las firmas calificadoras ellos dicen que sería neutral. Pero es que ellos no son los que viven el problema. El problema son los que estamos en Colombia cuando usted dice, oiga, sectores que se quieren dinamizar, la seguridad jurídica para la inversión, es que eso no es menor. Recuerde usted, en el año 1994 se empezaron a cambiar las reglas de juego, se generaron contratos de estabilidad jurídica porque la gente quiere tener la certeza de que se va a poder invertir. Pero si la ley de financiamiento se cae, pues evidentemente, ¿qué va a ocurrir? El gobierno tendrá que ir al Congreso de la República a sacar una nueva ley y va a tener en la corrida del Congreso de la República 3 problemas. Una nueva ley de financiamiento, la reforma pensional y la reforma laboral para reducir la informalidad que hay tanto que prima tanto en nuestro país. Es decir, a su juicio también habría allí un factor político de desgaste del gobierno que no sería muy favorable para sacar adelante una nueva reforma tributaria o ley de financiamiento. Pues Juan, usted conoce muy bien cómo es la relación del gobierno con el Congreso. Vaya ahora a sacar al Congreso 3 reformas. Si suficiente trabajo va a tener con la pensional y con una reforma laboral para reducir la tasa de informalidad laboral, que en Colombia es muy alta, imagínese usted volviendo a tener que llevar una ley de financiamiento. Veamos a esta hora, doctor Bedoya, la participación también que tienen nuestros televidentes a través de nuestras redes sociales. Numeral ley de financiamiento, ojalá la tumben porque es solo para favorecer empresas y no para favorecer al ciudadano común. Es solo para ampliar la base de contribuyentes y quitarnos aún más de lo que nos quitan. Pues mire una cosa, a los ciudadanos del común el impuesto de renta les baja. El impuesto al patrimonio se lo ponen a los más ricos. Y la generación del simple, que era este sistema de formalización tributaria, ya van 8.500 pequeños establecimientos comerciales que se han vinculado al simple, es unificar 3 impuestos, el de renta, el del IVA y el ICA, en un solo impuesto, de manera voluntaria y con declaraciones trimestrales. ¿Cuántos empleos ha creado esta ley de financiamiento? ¿Se puede medir eso? No, realmente eso es imposible medirlo. ¿Por qué? Porque es que muchas de las cosas de la ley inclusive no se habían reglamentado. Le doy el ejemplo del campo colombiano. Esta extensión de renta para el campo estaba en proceso de reglamentación, pero ahora con la demanda ante la Corte Constitucional, pues la gente está esperando a ver. Primero, el gobierno también está diciendo vamos a ver qué pasa hoy, y segundo, los empresarios dijeron pues esperemos a ver, porque nos vamos a meter a invertir en diferentes zonas del país, y no son grandes empresas, también son medianas y pequeñas, pero con la expectativa de que se fuera a generar un beneficio con la generación de empleo. Y ahora la gente está diciendo, esperémonos a ver qué pasa. ¿Usted ha hablado con empresarios que digan, oiga, yo no voy a invertir en Colombia mientras esto no se resuelva? Más que invertir en Colombia, que no invertir en Colombia, no. Pero sí la gente está, como dicen, tenida, diciendo, esperemos a ver qué dice la Corte. Porque más allá de que la Corte defina que se cae toda la ley, la consecuencia es, vamos al Congreso a sacar otra ley de financiamiento, y será la misma que presentó el gobierno la primera vez, o en esta sí van a meterlo del IVA a la comida de los colombianos, o cuáles serán las medidas que se van a tomar. Por eso será tan importante ver qué dicen los magistrados de la Corte hoy.
Usted ha hablado de un plan B que podría ser, en el caso del gobierno, presentar una nueva ley de financiamiento ante el Congreso. Pero también allí hay otra figura de la que puede echar mano el gobierno, y usted lo sabe muy bien, al decretar una emergencia económica, dadas las circunstancias del déficit, de la falta de plata para cuadrar la caja. ¿Podría ser viable? Podría ser viable, pero hay una tercera vía también, y es que la Corte dé lo que dicen un fallo modulado. Es decir, a partir del 1 de enero del 2020 queda sin piso la ley de financiamiento, lo que hizo en el 2019 le vale, pero de ahí para adelante presente una nueva. O que declarara inexequibles, es decir, que tumbara algunos artículos. Pero pues obviamente nadie lo sabe y habrá que esperar a ver qué pasa el día de hoy. ¿Cuáles serían de esos artículos que a usted más le preocupa? Pues la verdad, la exención de renta para la generación de empleo, lo primero, la formalización tributaria y la formalización de los pequeños comercios en el régimen simple, y todo este tema de la generación al emprendimiento para los colombianos del común, el tema de la edición de libros, el tema del turismo ecológico, el tema de los comerciales de televisión, de la edición de música, todo este tema artístico que en nuestro país es tan rico, que daría sin piso la posibilidad de hacer un beneficio tributario por eso. Déjeme plantearle este panorama ligado a esto y que usted tocaba hace un instante de forma muy superflua. Tiene que ver con ley de financiamiento. Le bajan los impuestos a los empresarios, ¿cierto? Que son los que más plata tienen. Y los que generan empleo. Y los que generan empleo, pero más plata tienen, ¿cierto? Ligado a eso, reforma pensional. Va a reducir en parte la posibilidad de que la gente se pueda pensionar más rápido, más temprano, y afectar un poco el desembolso para cubrir la seguridad social. Y tercero, una reforma laboral que también flexibilizaría la jornada laboral. Todo eso, pensaría uno, va en detrimento del trabajador. Pero eso no es así, Juan, porque frente a lo primero, la ley de financiamiento, claro que genera beneficios tributarios a quienes generan empleo, y es que eso no se le puede olvidar a nadie. ¿O quiénes son los que generan empleo? Las empresas. Y eso va de la mano de que si usted va a tener un beneficio tributario, al menos en el sector agropecuario, en la economía naranja y en el turismo, es porque usted se compromete y demuestra que genera más empleo, primer elemento. Segundo, el tema de las pensiones. El mismo gobierno ha dicho que los derechos adquiridos no se van a vulnerar. Y por eso yo creo que el gobierno debe ser muy claro frente a la opinión. Desde los gremios no vamos a acompañar algo que vaya en detrimento de los pensionados, téngalo por seguridad. Y el tema de la reforma laboral. Este país tiene un 47% de informalidad laboral en promedio y en el campo es del 86%. Entonces, cuando se habla de la flexibilización laboral, no es para que vaya en detrimento del trabajador, es simplemente habilitarle a las personas que hoy, por el régimen laboral que existen, no pueden trabajar 2 horas por la mañana en este canal, 2 horas por la tarde en una panadería o en otra empresa, porque no hay la condición para generar los aportes a salud y pensión. Entonces, lo que se busca con eso es no ir en detrimento del trabajador, sino por el contrario, generar, acorde con la realidad económica del país, la posibilidad de que se pague el salario sin detrimento en función de las horas trabajadas con los beneficios de salud y pensión. Bueno, pues, doctor Bedoya, la verdad, me van a multar si no termino la entrevista ya por razones de tiempo. Usted sabe que vuela en televisión. Ese tema de la reforma laboral, de la reforma pensional, sería, por supuesto, interesante discutirlo en otro tablero, echando lápiz para analizarlo mucho más a fondo. Pero le agradezco muchísimo su tiempo, venir a tratar de explicar cuál es la situación en la que está en este momento el Estado colombiano, el gobierno y, por supuesto, los gremios económicos y todos los contribuyentes de nuestro país. Somos tendencia a esta hora en las redes sociales y también veamos cómo va. Doctor Bedoya, muchas gracias por estar con nosotros. Juan. Veamos cómo está comportándose nuestra conversación en las redes sociales, en Facebook directamente. ¿Sabe usted qué es la ley de financiamiento? Mire, doctor Bedoya, la gran mayoría de las personas que participan en nuestra conversación, el 77% de 2.500 votos, no sabe. El 23% dice sí, pero evidentemente es un tema al que a todos los colombianos nos toca y nos interesa.